El autor del informe forense sobre el 6F, el profesor de la Universidad del País Vasco, Luis Callado, ha acudido este viernes a los juzgados para corroborar que la información que se refleja en su estudio es veraz. Una opinión que contrasta con la de Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que considera que en el informe faltan datos importantes y que fue elaborado por encargo. Luis Callado ha mantenido que, según los datos recabados, la acción policial pudo contribuir al ahogamiento de los inmigrantes fallecidos aquella madrugada. Existían elementos dentro de la actuación policial, como el lanzamiento de pelotas de goma, de botes de humo o de gases lacrimógenos, que obviamente son factores de riesgo que podían haber aumentado el riesgo de estas personas de haber fallecido por ahogamientos. Es una persecución evidente contra unos servidores públicos que han dado y siguen dando lo que es esfuerzo y vida por los ciudadanos. Este viernes hemos conocido los datos del paro relativos al mes de septiembre. 98 personas se han sumado a las listas del Servicio Público de Empleo Estatal en nuestra ciudad durante los últimos 30 días, una cifra que se eleva hasta las 252 si tomamos como referencia el mismo mes del año pasado. A nivel nacional, el paro se ha incrementado en más de 26.000 personas durante el mes de septiembre. Y el Gobierno mantiene que la fecha más adecuada para la celebración del Día de Ceuta es el 2 de septiembre. Pese a ello, el portavoz del Gobierno ha explicado que se tratará este asunto con los grupos de la oposición en un intento de buscar el consenso, aunque ha recordado podrían haberlo determinado en la sesión plenaria empleando su mayoría absoluta. El Gobierno entiende que hay argumentos de peso suficientes como para seguir manteniendo el 2 de septiembre como día oficial del Día de Ceuta. Argumentos de peso. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de viernes. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. Lo veían en nuestra portada, el profesor de la Universidad del País Vasco, Luis Callado, ha acudido este viernes a los juzgados para ratificarse en su informe forense elaborado sobre la tragedia del 6F, en la que murieron 15 personas cuando trataban de entrar a nado a Ceuta. El informe determina que la acción policial llevada a cabo esa madrugada pudo contribuir a la muerte de los inmigrantes. El abogado que representa a la Unión de Oficiales de la Guardia Civil continúa pidiendo el sobreseimiento de la causa al no existir, dice, indicios de delito en la actuación de los agentes. El proceso judicial abierto sobre el 6F ha tenido este viernes un nuevo capítulo, y es que el doctor en Medicina y Cirugía y profesor de la Universidad del País Vasco, Luis Callado, ha comparecido en los juzgados para ratificarse en su informe forense basado en pruebas videográficas, los datos de las autopsias practicadas a los inmigrantes fallecidos y el informe de la asociación Caminando Fronteras, contrastándolas con las opiniones del médico forense que hizo las autopsias de los fallecidos. El informe fue presentado por las organizaciones que forman parte de la acusación particular en este caso, y posteriormente la Audiencia Provincial determinó que se admitiría en el proceso. En dicho estudio se consideraba que la acción policial llevada a cabo en la madrugada del 6 de febrero de 2014 pudo contribuir a la tragedia. Existían elementos dentro de la actuación policial, como el lanzamiento de pelotas de goma, de botes de humo o de gases lacrimógenos, que obviamente son factores de riesgo que podían haber aumentado el riesgo de estas personas de haber fallecido por ahogamientos. Sin embargo, la Unión de Guardias Civiles niega veracidad a ese informe, puesto que considera que la información recabada no es suficiente para determinar que la acción de los agentes de la Guardia Civil fuera inadecuada. Además, tampoco se contempla la actuación de la Gendarmería marroquí, que solo se ha ceñido en relación al informe que le ha pasado Caminando Fronteras, se ha basado en unas fotografías y más, y además se ha ceñido a lo que se le encargó. Otro de los puntos significativos del informe del profesor Callado se centra en las autopsias en las que, en su opinión, faltaron datos relevantes como el de toxicología. La determinación de toxicología de los cadáveres para descartar la presencia de diferentes sustancias, incluso los propios componentes de los gases, los botes de humo, de los gases lacrimógenos, que pudieran haber influido en estas muertes. El abogado que representa a la Unión de Guardias Civiles ha explicado además que el informe forense no ha estudiado los efectos que pudo tener el material antidisturbio en el agua, un material que, por otro lado, estaba perfectamente homologado para ese tipo de actuaciones de contención de masas. Por todo ello, Martín Vázquez asegura que los guardias civiles que participaron en el dispositivo aquella noche han sido víctimas de una persecución. Es una persecución evidente contra unos servidores públicos que han dado y siguen dando lo que es esfuerzo y vida
por los ciudadanos. La juez tendrá que valorar ahora si continúa o no con las diligencias. La Unión de Guardias Civiles continúa solicitando el sobreseimiento de la causa. Como para determinar si el procedimiento debe continuar o, por el contrario, la causa debe archivarse, como así entiende la Unión de Oficiales de la Guardia Civil. Y no dejamos de hablarles de procesos judiciales, ya que el abogado Juan Alinquer, quien representa al exgerente de Envicesa, Antonio López, ha explicado que está estudiando el auto judicial de la juez encargada del caso Loma Colmenar, en el que se denegaba la medida cautelar de paralizar el proceso de adjudicación de las casas. El letrado ha manifestado que la intención es presentar alegaciones al auto, aunque casi con seguridad esperará hacerlo unos días más. Y el escándalo de Loma Colmenar está teniendo además unos costes económicos para la ciudad autónoma. Recuerden que una patrulla de la policía local se encuentra vigilando durante todo el día las 317 viviendas de la polémica. Una vigilancia que tiene un coste en horas extra que rondan los 7.000 euros mensuales. Así lo ha explicado el portavoz del Gobierno. Las horas extras están costando un poco más de 7.000 euros, me permite no decir la cifra exacta, 7.000 euros mensuales, porque se están compensando la mitad de las horas en días libres y la otra mitad en efectivo. Se les ha dado a los miembros de la policía que se han prestado voluntariamente, por supuesto porque las horas extras siempre son voluntarias, a hacer estas horas extras, se les ha dado la posibilidad de que elijan entre una opción o la otra. Y no dejamos de hablar de la policía local porque el portavoz del Gobierno y consejero de Gobernación ha confirmado, tal y como denuncia UGT, que se retirará del Centro de Menores de la Esperanza. Achuel ha explicado que esta retirada no implica que este centro se quede sin vigilancia, ya que existe una empresa privada que presta este servicio, y ha asegurado que si es necesario se incrementará su presencia. El portavoz del Gobierno ha contestado a la denuncia de UGT sobre la retirada de la policía local del Centro de Menores de la Esperanza. Jacob Achuel, que es además consejero de Gobernación, ha explicado que esta retirada de los agentes de la local no significa que el centro vaya a quedar sin vigilancia. No se va a quedar sin vigilancia. Ahí no olvidemos que hay una vigilancia privada, O sea que la vigilancia policial existía, pero también existía una vigilancia privada. Además, ha explicado que se va a estudiar la posibilidad de incrementar la presencia de los efectivos de seguridad privada en algunos momentos del día. Si vamos a retirar la policía del centro de menores, que es una decisión que está tomada, sería conveniente quizás reforzar en determinados turnos la vigilancia privada. Para comprobar si es necesario este incremento de la vigilancia, Achuel ha anunciado que realizará una visita al centro de menores para poder hablar y compartir impresiones con quienes trabajan en el mismo. Voy a girar una visita, voy a hablar con los vigilantes que hay allí, voy a hablar con el personal, voy a pulsar un poco la opinión de los que realmente están ahí prestando sus servicios. Creo que es la mejor forma de saber una realidad. Si tras la visita lo considera necesario, ha explicado, no dudará en aumentar la vigilancia privada. Lo veían también en nuestra portada, el paro se ha incrementado en Ceuta en 98 personas respecto al pasado mes de agosto y en 252 respecto al mes de septiembre de 2014. Así lo ponen de manifiesto los datos del Servicio Público de Empleo Estatal en un mes tradicionalmente malo por el fin del empleo de temporada, en el que más de 26.087 personas perdieron su trabajo a nivel nacional. El paro vuelve a subir en Ceuta este mes de septiembre. 98 personas perdieron su trabajo durante los últimos 30 días, lo que deja la cifra de desempleados en nuestra ciudad en 13.360. Los datos tampoco son positivos si se comparan con los del mes de septiembre de 2014. Según el Servicio Público de Empleo Estatal, el número de desempleados ha crecido en 252 en el último año. Como es habitual, el paro en Ceuta vuelve a ser especialmente preocupante en dos sectores muy concretos. De un lado, las mujeres, que ascienden a cerca de 7.700 frente a los 5.660 hombres sin empleo, y de otro, los menores de 25 años, que son más de 2.260. En lo que se refieren a aquellos que tratan de acceder por primera vez al mercado laboral, el colectivo conocido como sin empleo anterior, las cifras se sitúan en la ciudad en 2.623. Alrededor de 1.580 de ellos tienen menos de 30 años.
En lo que se refiere al paro a nivel nacional, el mes de septiembre ha sido, como suele ocurrir tras el final de la campaña estival, un mal mes para el empleo. 26.087 personas perdieron su trabajo en los últimos 30 días, situándose la cifra general en 4.094.042 parados. Eso sí, tenemos en cuenta el mes de septiembre del año pasado, el desempleo se ha reducido en 353.608 personas. Pues Comisiones Obreras ha mostrado su preocupación por los datos del paro conocidos este viernes y ha puesto de manifiesto que la ciudad es la única autonomía del país en la que el paro crece respecto al mismo mes de 2014. Para el sindicato ni siquiera estas malas cifras van a servir para sacar a las administraciones de lo que califica como vergonzosa parálisis. Es por ello que ha asegurado Comisiones Obreras seguirá trabajando e insistiendo en la puesta en marcha de iniciativas realistas, inmediatas y concertadas para revertir esta dinámica destructiva y comenzar a generar empleo. El portavoz del Gobierno también ha hecho balance de los datos del paro. Jacob Achuel ha insistido en que no se ha destruido empleo y que si el paro sigue creciendo en la ciudad es debido al importante aumento poblacional que ha vivido Ceuta en los últimos 7 años. A la vista de los datos del paro, el portavoz del Gobierno ha hecho balance de la situación en que se encuentra Ceuta. Según ha explicado Jacob Achuel, en la ciudad no se ha destruido empleo. En Ceuta no se está destruyendo empleo. Es más, las afiliaciones a la Seguridad Social hasta crecen y además vienen creciendo. El problema, ha insistido el portavoz, es el importante incremento poblacional que ha vivido Ceuta en los últimos 7 años, que la ha hecho receptora de familias que tras la pérdida de su empleo en la península ha vuelto a la ciudad. En Ceuta lo que ocurre es que estamos recibiendo gente de fuera que viene a vivir a esta ciudad y que pasa a engrosar las listas del paro. No olvidemos que en los últimos 7 años, según los datos estadísticos que obran en nuestro poder, la población de la ciudad ha aumentado en más de 10.000 personas. Pese a todo, aseguraba el portavoz del Ejecutivo, no puede haber satisfacción con el nivel de desempleo. Jacob Achuel ha aprovechado además la ocasión para lanzar un mensaje en clave electoral, que el Gobierno que salga de las urnas no tome decisiones que impidan avanzar en la recuperación económica. Me atrevería a pedir, si se me permite, es que no hubiera ninguna decisión de Gobierno que cortara el crecimiento en este momento. O sea que me atrevería a decir que el Gobierno que salga de las urnas a partir de diciembre, sea el que sea, continuará por la senda que se ha tomado, porque ya que hemos pasado el Rubicón, al menos no volvamos otra vez atrás, porque se podría volver atrás en muy poco tiempo. Y vamos con más cosas. El Gobierno sigue convencido de que cuenta con argumentos de peso para que el 2 de septiembre se mantenga como Día de Ceuta. El portavoz del Ejecutivo ha hecho esta valoración tras la retirada del debate plenario del pasado miércoles de la propuesta de Caballas relativa a modificar esta fecha. Pese a ello, el Gobierno ha mostrado su disposición a mantener conversaciones con los grupos de la oposición sobre este asunto. El Gobierno se mantiene en su convicción de que el 2 de septiembre debe seguir siendo el Día de Ceuta. Así lo ha manifestado el portavoz del Ejecutivo apenas 2 días después de la petición del presidente de la ciudad, Caballas, de que retirara una propuesta relativa a la modificación de esta fecha de la sesión plenaria de septiembre. El Gobierno entiende que hay argumentos de peso suficientes como para seguir manteniendo el 2 de septiembre como día oficial de Día de Ceuta. Argumentos de peso. Eso no quita para que en el ánimo que siempre ha sido, digamos, casi bandera de nuestro Gobierno, de llegar a consensos y a diálogos y a negociaciones, se puedan discutir cualquier otra fecha. Todo lo que sea debatir y discutir es bueno, pero la intención del Gobierno es que el Día de Ceuta siga siendo el 2 de septiembre. Jacob Achuel ha explicado que pese a esta convicción, si se ofreció este diálogo es porque el Gobierno no quiere echar mano de su mayoría absoluta como forma de resolver este tipo de cuestiones. Nosotros siempre vamos a ofrecer un diálogo y en ese diálogo vamos a poner nuestra postura. Y nuestra postura va a ser que estamos convencidos de que es el 2 de septiembre. Otra cosa muy distinta es cómo podríamos hacerlo además. Hacer de rodillo. Claro que podíamos haber votado, tenemos mayoría absoluta.
votamos y aquí se acabó la historia. No es ese nuestro espíritu en ningún orden, no solamente en este. El portavoz del Ejecutivo ha explicado que esta posible modificación en la fecha del Día de Ceuta no tiene por qué ser debatida en una comisión concreta, sino que puede abordarse en los diferentes encuentros que mantienen de forma habitual Gobierno y oposición. Y el Consejo de Gobierno de este viernes ha aprobado 2 convenios de la Consejería de Asuntos Sociales con distintas entidades. De un lado, el que suscribe con la Residencia Gerón por un importe de 475.000 euros correspondientes al periodo entre el 16 de junio y el 31 de diciembre de este año, por el que se subvencionan 54 plazas en este centro de mayores en régimen de pensión completa. De otro, se ha aprobado el convenio con la entidad Septen Solidaria para el periodo correspondiente a entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de este año por valor de 70.000 euros. Esta asociación atiende a lo largo del año a más de 475 familias en riesgo de exclusión. El Servicio Marítimo de la Comandancia de la Guardia Civil detuvo en la tarde de ayer una lancha fuera borda que transportaba 892 kilos de resina de hachís. Los ocupantes de la lancha intentaron darse a la fuga cuando se aproximaba la patrullera sin lograrlo. Fueron trasladados a puerto, donde después de que se comprobase la sustancia que transportaba era en efecto hachís, fueron detenidos y la sustancia intervenida. Sobre las 7 de la tarde de ayer, 1 de octubre, se detectó la presencia en la bahía sur de una embarcación que, por sus características y rumbo, encajaba con el tipo que se utilizan para el transporte de hachís entre Ceuta y la península. La Guardia Civil activó el correspondiente dispositivo de alerta y la patrullera del Servicio Marítimo la localizó a unas 7 millas de Punta Almina, momento en el cual los ocupantes se percataron de la aproximación de la embarcación oficial y trataron de darse a la fuga. Una vez en la embarcación, los guardias civiles la reconocieron, encontrando varios paquetes de lo que, una vez llegado a puerto, se confirmó que eran 892 kilos de resina de hachís, valorados en 1.435.000 euros. En ese momento se procedió a la detención de los 2 ocupantes naturales de la línea de la Concepción, además de intervenir la sustancia estupefaciente. Los detenidos serán puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia y la sustancia se depositará en el área de sanidad de la Delegación de Gobierno. Y en el tiempo del deporte les contamos que la Agrupación Deportiva Ceuta volverá a disputar 3 partidos en una semana. El primero de ellos este domingo a partir de las 5 de la tarde contra el Castilleja. El conjunto sevillano tratará de continuar en el Murube su buena racha tras 2 partidos seguidos ganando. El último de ellos contra el líder de la tabla, el Córdoba B. Juan Ramón no podrá contar ni con Ernesto ni con Villatoro, ambos sancionados. 7 días intensos los que vivirá la plantilla del Ceuta, que tendrá que jugar 3 partidos en una semana. La 8ª jornada se disputará este fin de semana, una jornada en la que la agrupación recibirá al Castilleja de la Cuesta este domingo a partir de las 5 de la tarde. Los sevillanos son ahora mismo 11º en la clasificación con 8 puntos. Tras un inicio difícil, el equipo ha sabido recomponerse y ha logrado encadenar 2 victorias consecutivas, la primera contra el San Juan y la segunda contra el Córdoba B, que continúa líder de este grupo 10º con 16 puntos. El Ceuta se mantiene tercero con 13 puntos, a 3 del San Fernando y a 1 de distancia con respecto al 4º clasificado, el Atlético Sanluqueño. Los de Juan Ramón lograron en la 7ª jornada un valioso empate frente al Écija Balompié, un encuentro complicado en el que el entrenador del equipo Caballa terminó expulsado. Juan Ramón no podrá contar para este encuentro ni con Ernesto ni con Villatoro, ambos sancionados en el partido disputado en el Municipal de San Pablo. Los próximos rivales de la agrupación también serán sevillanos, ya que el próximo miércoles el Ceuta jugará contra el Sevilla C. Ya en la 10ª jornada del campeonato, el Utrera será el equipo que visite el Alfonso Murube. Y vamos ya con la información del tiempo para este fin de semana. Comenzamos con el tiempo para el sábado. Cielos cubiertos con predominio de nubes medias y altas con posibilidad de brumas matinales. Las temperaturas en ligero ascenso oscilarán entre los 19 grados de mínima y los 25 de máxima. El viento soplará flojo variable en las primeras horas del día, arreciando a poniente por la tarde. En lo que se refiere a la jornada del domingo, cielos poco nubosos con nubes altas en las primeras horas del día, las temperaturas sin cambios entre los 19 grados de mínima y los 25 de máxima. El viento seguirá soplando de poniente, eso sí, cambiará variable a final del día. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 666.
El crucero turístico Ocean Princess ha visitado Ceuta durante el día de hoy. Llegó a las 8 de la mañana para dejar la ciudad sobre las 5 de la tarde, mientras ha transportado hasta la ciudad a cerca de 620 pasajeros, la mayoría británicos y estadounidenses, además de unos 390 tripulantes a los que se ha podido ver paseando por Ceuta. Ha estado atracado en la cara de levante del Muelle España y es un habitual en los últimos años, siendo su última visita anterior a esta la del 27 de mayo. Y nosotros nos vamos ya, pero antes de despedirnos, como cada viernes, les dejamos con las noticias que más les han interesado durante la última semana. Con ellas les decimos adiós. Recuerden que pueden seguir informados de todo lo que sucede en la ciudad en nuestros perfiles en las redes sociales Facebook y Twitter y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Disfruten del fin de semana. Adiós. Lo más visto esta semana comienza en orden ascendente con las decenas de personas que acudieron al Pabellón de la Libertad el 1 de octubre para pedir explicaciones tras la suspensión del sorteo, a pesar de que la empresa encargada de llevarlo a cabo incluso había instalado todo el sistema. El portavoz del gobierno ofreció dichas explicaciones. Entonces, claro, hemos pasado todos una noche diciendo ¿cuál será la decisión? La decisión de la jueza ha dicho, el sorteo es perfectamente legal, pero tengo que darle la oportunidad a la otra parte que diga lo que piensa. La lista continúa con la denuncia de MTIC sobre los planes de empleo. Según la formación, además de usar esta herramienta de forma fraudulenta para comprar votos, serían unas 95 personas quienes habrían repetido entre 2013 y 2015. En mitad de la tabla, la noticia sobre la celebración de la Pascua del Sacrificio y el rezo colectivo en la explanada de Lom Margarita. Pues tenemos que ser, digamos, siempre perdonamos a los demás y vivir en paz, vivir en armonía, vivir en amor, en el entorno social, en el entorno vecinal y en el entorno familiar. Tras lo cual se inició el sacrificio del cordero en las 21 carpas distribuidas por la ciudad. La segunda noticia que más interés ha despertado esta semana ha sido la de la visita del presidente de la Audiencia Nacional a la trimestral de la Confederación Española de Abogados Jóvenes celebrada en Ceuta. Ha coincidido con la despedida del hasta ahora presidente del Grupo de Abogados Jóvenes de Ceuta, Néstor García. Ha logrado más de 4.300 reproducciones. Por su contribución a la solidaridad y a los valores constitucionales y a sus autoridades siempre implicadas en colaborar con una más eficaz administración de justicia como servicio público en favor de todos los ciudadanos. La noticia que ha sido más seguida por la audiencia de Ceuta Televisión, reproducida en más de 7.300 ocasiones, ha sido la del fallecido en el accidente en la rotonda del Hospital Universitario el pasado 24 de septiembre. El vehículo cayó a la playa del Tarajal al sufrir el conductor un infarto momentos antes. Tanto el hombre fallecido como su mujer fueron trasladados al Hospital Universitario. Ella solo sufrió contusiones. Una semana intensa en contenido informativo que ha supuesto un aumento considerable en la audiencia de esta casa, tal y como se refleja en este Lo Más Visto.